Hugo Yasky. Arranca Fuego Amigo, un programa part-time. Ya desde el informe está nuestro reclamo, ¿no? Sí, ya tomamos partido, de entrada. ¿Tomamos partido? Sí. No, vendría mal, una reducción de la jornada laboral. Ya de entrada, el reclamo está hecho. 4 días trabajamos. 4 días. Qué lindo sería. Unas horas menos, no más. Bueno, ahora, Sí, si nos está escuchando alguien ahí del otro lado. Bueno, un debate que está de alguna manera motorizado por el nivel enorme de desempleo en la Argentina, una pobreza. Estamos hablando de problemas estructurales. También algunos se plantean si esto tiene que ver con el avance de la tecnología, con la revolución tecnológica. Bueno, de todos esos temas vamos a hablar y vamos a ver si efectivamente la solución que algunos manifiestan o parte de la solución es reducir la jornada de trabajo. Claro, es eso, es pensar soluciones ante un panorama de un país que tiene desempleo, tiene pobreza y también tiene mucho empleo informal. ¿Funciona esta solución? ¿Hasta qué punto? ¿De qué manera? Tenemos buenos invitados. Sí, claro, porque hay propuestas y uno de ellos, una de las personas que hizo la propuesta es ni más ni menos que Hugo Yasky, que es diputado del Frente de Todos. Gracias por estar esta noche. Uno de los que propuso esta iniciativa está Guillermo Ciro, que es empresario, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, y está también Juan Manuel Ottaviano, que es abogado laboralista, es académico, y nos va a ayudar a entender un poquito esta situación, qué pasa en el mundo y además qué pasa en el país respecto a esta situación. Pero Hugo, quiero arrancar con vos, con la pregunta de cajón, ¿no? Primero, ¿cuántas son las horas laborales que tienen que trabajar los argentinos? ¿Qué establece la ley? Una ley muy vieja, tengo entendido. ¿Y cuál es tu propuesta? La jornada legal que actualmente rige son 48 horas semanales. Yo estoy proponiendo bajarla a 40 horas, la jornada semanal. En el año 1919 la OIT aprobó el primer convenio colectivo de trabajo y como conquista 48 horas semanales, que es la razón por la que lucharon los mártires de Chicago en el año 1889, 8 horas de trabajo y descanso dominical. Es decir, que nosotros nos remontamos al siglo XIX, llegamos al siglo XXI... Y no cambió nada. Y no cambió nada. O peor porque incluso se trabaja más de esas 8 horas establecidas por ley. Yo siento que cada vez trabajo más y gano menos. Es verdad, en muchos casos se trabaja más. Hay empresarios y también hay compañeros del sindicalismo que dicen, bueno, mi gremio trabaja un poco menos, pero la jornada legal de la que partimos es 48 horas y nosotros creemos que con los cambios que hubo en los modos de producción, científicos, tecnológicos, la irrupción de la mujer, todo lo que sucedió en el mundo en más de un siglo y habiendo recomendado la OIT, Organización Internacional del Trabajo, a partir de la década del 60, que se empezara a reducir la jornada en los países donde hubiera acuerdo entre empresarios, sindicalistas y gobierno, llegamos a un mundo donde somos uno de los pocos países que aún tiene la vieja jornada constitutiva de la OIT en el año 1919. ¿Y por qué para vos es, Hugo, importante que se reduzca la jornada laboral? ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener? Mirá, yo honestamente el primer impacto es quitarle el peso del agobio a trabajadores, hombres y mujeres, porque hoy en la mayoría de los hogares trabajan los dos, que tienen jornadas que, como me decía un obrero que me mandó una carta a raíz de esta iniciativa, trabajo 9 horas, soy metalúrgico, tengo 2 horas de viaje para ir y 2 para volver, casi no veo a mis hijos y apenas veo a mi compañera que también trabaja. Y vivimos con lo justo. Entonces, lo primero, lo más elemental, bajar ese agobio, bajar esa sobreexplotación, porque si la ciencia y la tecnología quintuplicó la productividad, porque arrancamos la revolución industrial con esta jornada y pasaron 4 revoluciones, hoy estamos en la revolución industrial 4.0, entonces lo primero es devolverle 1 hora a cada trabajador, a cada trabajadora, cada día de su vida, lo primero, lo elemental. Hay que decir que Hugo Yasky es dirigente de extracción sindical, ¿no? De la CTA. Hace muchos años que se discute esto, No es una discusión de ahora, empiezan a aparecer proyectos, pero hay que reconocer que la discusión de la jornada laboral
viene de arrastre. Claro, estamos en un contexto cada vez más complejo, pero le vamos a preguntar al empresario de esta mesa, de este estudio, ¿qué opinión tiene a propósito de esta iniciativa? Sin ningún lugar a duda, nosotros queremos que nuestros trabajadores estén mejor que nunca, que lo que ganen le rinda, o sea, que la inflación no lo afecte como lo afecta, y que trabajen lo que necesiten trabajar. El problema es la sustentabilidad. Lo que dice Yasky, nadie puede negar que el trabajador necesita que se le saque el agobio de encima. Ahora, el problema es la sustentabilidad y el pago. Y estamos hablando del sector privado, porque yo hablo por el sector privado. Hoy, según el CIPA, nosotros tenemos 5.870.000 trabajadores privados registrados que aportan a la seguridad social, que construyen el estado de bienestar sobre 12 millones de trabajadores registrados. Después habría que ver qué pasa con el resto, ¿no? Pero evidentemente, si nosotros no podemos hoy, se nos complica pagar sueldo porque la actividad es poco rentable, mal podríamos tener menos horas por el mismo sueldo cuando la ganancia no se ve en el sector. Porque según este proyecto, perdón, para aclararlo, Sí. ese tiempo, ¿quién lo pagaría? ¿Las empresas? No, el proyecto plantea sin reducción de salario, que es como se hizo en todo el mundo prácticamente. Hoy hay algunas situaciones pilotos porque están desagregando un día de trabajo. Entonces ahí sí hay una compensación salarial que en el caso de España la está haciendo el gobierno para El Estado, experimentar a ver cómo funciona eso. Pero todos los casos donde hubo reducción, no hubo reducción de salario porque, yo te pongo un ejemplo, A ver. nosotros perdimos durante el macrismo 20 puntos de poder adquisitivo. Equivalen exactamente a la reducción que nosotros planteamos. Pero no estamos haciendo ese cálculo de toma y daca porque está demostrado que menos horas de trabajo no implica menos productividad. Es decir, hoy está demostrado que para las empresas hay beneficios. Menos siniestralidad, menos accidentes de trabajo, menos conflicto intralaboral, un uso más racional de la energía A ver, y Hugo, fundamentalmente más Me productividad. pongo el traje de empresario por un minuto. Sí. Y el empresario te dice, pero mirá, Yasky, el problema es el siguiente. Yo reduzco la jornada de trabajo. En el momento que deja de venirse el trabajador porque le reduje la jornada, tengo que contratar a otra persona. Con lo cual tengo que volver a pagar otro sueldo más. Con lo cual gasto más plata. ¿Qué beneficio se le va a dar al empresario para que tenga esta actitud de contratar más gente? Porque el objetivo es que contrate a las personas que hoy están desempleadas. No necesariamente. A Es ver. decir, si fuéramos a una, qué sé yo, hay una compañera nuestra diputada, Claudia Hermochea, y ahora sé que va a tomar el proyecto Sergio Palazzo, que también es bancario, los dos son del sindicato. Ahí presentaron un proyecto de reducción a 36 horas. Nosotros vamos a tratar de unificar los dos proyectos. El tuyo es a 40, el de ellos Es a a 36 40. semanales. Bien. Sí, yo lo estuve hablando con, por supuesto, varios dirigentes sindicales de la CGT, de la CTA, el ministro de Trabajo. La idea es buscar una gradualidad en el tiempo para que esto se pueda empezar a hacer sin que traiga conflicto a las empresas. Pero está claro que de la tasa de ganancia del sector empresario, si deducimos la productividad, el ahorro de energía, la racionalización de situaciones que se dan dentro de la empresa, que evitan accidentes, que significa costo, se puede llegar a compensar. Eso pasó en todo el mundo, en Europa y en América Me estás Latina. dando un pie porque justo Juan Manuel trajo unas placas para contarnos un poco cómo es en el mundo y qué promedio de horas hay en cada país, ¿no? Sí, a mí me parece que cuando en el mundo se habla de reducción de la jornada de trabajo hoy, los debates que vienen de Europa, el caso testigo de España, el caso testigo de Islandia, que fue un caso de éxito de reducción de la jornada de trabajo, se habla de reducción de la jornada de trabajo de 40 a 35 horas semanales. Y la Argentina, como dijo Hugo, está en 48, ¿no? Es decir, Ahí hay una placa donde son está dos eso. discusiones distintas. Por encima de la Argentina, es decir, países que tienen la jornada Sí. de trabajo más alta, están China, ¿no? Que es un país que es un país con alta productividad, jornada de trabajo extendida, o Bélgica, que es un país claramente muy distinto al caso de China. Acá detrás tenemos un cuadrito sí, donde vamos a ver la vos placa. hiciste del ranking de horas trabajadas, no están todos los países, pero ponés Holanda,
30 horas promedio y flexible, por ejemplo, 4 días por semana. Y Turquía y Argentina que están en 48. Claro, O sea, estamos en el extremo superior, donde más se trabaja por semana, ¿correcto? Sí, y además no estamos ni en el peor de los mundos ni en el mejor de los mundos, ¿no? O sea, 48 horas semanales y 38 horas en promedio efectivamente trabajadas por semana, ¿no? Esto es la jornada máxima legal, no necesariamente es lo que se trabaja efectivamente Sí, porque por el semana, empleo en ¿no? No es negro, lo todo mismo. eso no está computado, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí no está Bueno, acá computado el empleo se informal. considera muchas veces las horas extras como parte del trabajo en muchas empresas, ¿no? Sí. Se estira el laburo, En la mucho más de 8 horas. En la Argentina lo que hay también es un fenómeno de sobreocupación. Es decir, más del 50% de la gente que tiene una ocupación trabaja más de 45 horas semanales. ¿No? Es decir, hay sobreocupación. Y la cantidad de gente sobreocupada en la Argentina es mayor a la cantidad de gente desocupada. O sea, eso habla de un problema de inadecuada distribución de la fuerza de trabajo. Eso es tremendo. El tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo Es está una mal foto de la distribuido entre los desigualdad argentinos. también en la ¿No Argentina. habla también ¿no? de ingresos? Digo, Sí, claro, porque el decil que está subocupado, el decil que está desocupado, obviamente tiene ingresos bajos y las personas que están sobreocupadas en general tienen pluriempleo, es decir, hay personas que están trabajando con 1, 2 o 3 trabajos para poder Nosotros. completar los ingresos de una, Claro. de una vida digna. Bueno, es el caso de ustedes. Si me parece. acompaña, vamos a escuchar la voz de Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial, a propósito de este debate. Claro, está la voz del empresariado, acá tenemos uno, pero vamos a escuchar otro, a ver qué dicen a propósito de esta propuesta de reducción de la jornada laboral. Repartir el trabajo existente. Ahora hablan de nuevo de bajar la jornada a 6 horas. Sí. Bajar la jornada a 6 horas, así a priori para todo el mundo, no tiene ningún sentido. Podrá haber algún sector, en alguna circunstancia. Déjenlo en el convenio colectivo. Por ejemplo, hay convenios colectivos en Argentina que han establecido mecanismos de acumulación, como el lugar de trabajo es muy distante del centro urbano donde vive la familia, por las razones de acceso a la educación, la vivienda. Entonces, acumulan jornada, viven en el lugar de trabajo, digamos, y acumulan descansos. Entonces, de la misma manera se puede adecuar el sistema de trabajo. Ahora, cuidado que cuando uno dice, bueno, todo el mundo trabaja 6 horas, ¿con qué salario? ¿Con el salario de 8 horas? Con el mismo salario. Con el mismo salario, bueno, muy bien. ¿Y quién paga quién paga eso? Necesito hablar. A ver, bueno. Hable. Necesito hablar porque estoy preocupado. Primero porque por primera vez coincido con Funes de Rioja. Entonces nosotros somos pymes o MIPYMES y coincidimos con los que representa la Unión Industrial. Y lo otro, en la comparación que hace aquí el Pero, amigo, ¿por qué coincidís con Funes de Rioja? porque me podemos, interesa. esto hay sectores como el bancario, que ha tenido una ganancia extraordinaria, mientras que todos los sectores perdimos, porque tiene la ley de entidades financieras, porque nadie se ha metido con los bancos, ni el gobierno anterior ni este, que ha hecho que se haya apropiado de la renta del sector de la producción y del trabajo, el sistema bancario. Entonces seguramente va a poder trabajar 4 o 5 horas y pagarle esos salarios o pagar los bonos que negocian en los convenios colectivos de trabajo. Un fabricante de calzado, un fabricante de ropa de cuero, un taller metalúrgico, bajo ningún punto de vista, porque nos cuesta juntar el aguinaldo. ¿Cómo vamos a pagar el mismo salario por menos jornada? No podemos suspender gente, porque estamos en crisis, no podemos reducir la capacidad instalada, la capacidad laboral en virtud adecuar a la capacidad instalada, estamos trabajando al 50-60% la mayoría de los sectores. Mal podemos incrementar costos con menos fuerza laboral por una cuestión de sustentabilidad. Pero lo otro que yo veía en el cuadro de la comparación, yo tengo 57 años y lo que aprendí de chico es que uno no puede comparar peras con limones o sandías con melones. Entonces, si a mí me ponen como comparación Dinamarca, España, la Argentina tenemos un 3% de inflación mensual. Estos países tienen un 3% anual. En la Argentina tenemos un costo laboral de un 50% extra al costo del bolsillo del trabajador. Déjame preguntarle a Juan Manuel, ¿es así? ¿No podemos compararlo con ningún después de nosotros? permitime. A mí me parece que, yo entiendo la preocupación de los empresarios, obviamente por la productividad. Es una preocupación legítima. Ahora, precisamente lo que están mostrando los casos de Islandia y los casos de España, que más allá son empresas, ¿no? O sea, el factor tiempo, el factor producción, el factor tecnología, el factor trabajo, eso está en una empresa en España, en China, en Bélgica, en Bolivia, en la Argentina o en cualquier parte del mundo. Esos factores están.
Lo que se está intentando probar es que no hay